Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. ¿Usted está alegre de estar en la casa del Señor? ¿De verdad? Sí, en serio. No, es que mire, para estar contentos, usted tiene que enseñarle los dientes a la persona que está al lado suyo, al lado derecho, al lado izquierdo. Si no es como que estoy alegre, ¿verdad? Pero tiene ahí, pareciera que está chupando un limón ahí en la frente, ¿verdad? Hágame el favor, sí, sonríe a 2, 3 personas y dile, qué bueno que estás en la casa del Señor. Qué excelente día. Hoy presentamos a Diego Andrés. ¿Le gustó la canción de Diego Andrés? Mire, ya día la quiero grabar. Yo creo que va a tener que ser con el tercer disco y con el tercer niño, ¿verdad? Porque ya... Yo no sé, pero el Señor tiene esa dinámica conmigo, que cada disco que Él me regala es un hijo que me manda, ¿verdad? Entonces ahí estamos, ¿verdad? Para que poderlo grabar pronto. ¿Sabe qué? Mire, ve, Mía tiene 10 años, 11 años, y casi todas las noches en 11 años yo le canto, es consagrada, es apartada para ser una bebé de Dios. Y le digo, damos gracias por este regalo, ¿verdad? Y le tuve que después cambiar de Mía Michelle a Amy Joan, ¿verdad? Pero les cantamos esa canción y decimos lo que dice la palabra, que herencia del Señor son los niños, ¿verdad? Entonces usted tiene el permiso para podérsela cantar a sus hijos, ¿verdad? Solamente tiene que agregarle ahí, ¿verdad? Ariana Sofía, no sé cómo le va a decir, Jorge Elías Pocoyo, yo no sé cómo le va a poner usted ahí, ¿verdad? Pero ya eso ya no se preocupe por los derechos de autor, usted tiene todos los permisos para hacerlo. ¿Por qué? Porque le está declarando la palabra del Señor, está profetizando sobre su hijo, ¿verdad? Que él será instruido en el camino del Señor. Amén. Amén. Quiero invitarle, hoy estoy muy contento, tuvimos nuestra primer vigilia el día de ayer. No sé cómo pasó el tiempo tan rápido, ¿verdad? Y yo dije, voy a hablar rapidito, y cuando miré la hora eran las 10 de la noche, ¿verdad? Ya nos habíamos pasado la hora del break, ¿verdad? Que por cierto estuvo muy rico el break. Lo único es que muy poquitos. Pero qué bueno, qué bendecidos de tener tiempos de vigilia, tiempos de búsqueda en la presencia del Señor. ¿Usted dice amén? Amén. Tenemos que hacerlo más seguido, ¿cierto? Así que quiero invitarle, estoy muy contento por la palabra. Yo quiero invitarle que busque en el segundo libro de Pedro. Pedrito. Yo le conté, ¿verdad? Que yo en el primer break del cielo, yo me tomo una selfie con Pedro allá en el cielo. Pedrito, un hijo de trueno. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, por lo cual, hermanos, o lo puede leer, lo podemos leer juntos, ¿sí? ¿Lo puede leer conmigo? Dice la palabra de Dios, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos quieren estar firmes en el Señor? Amén. Incline su rostro, por favor. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Dios, tu guianza, tu dirección, para pedirte, Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables por medio de tu palabra. Tu palabra es la única que nunca regresa vacía, tu palabra es la única que cumple el propósito para el cual es enviada. Señor, en esta hora, háblanos por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos ser solamente oidores, sino que también queremos ser hombres y mujeres que ponemos en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Pedro nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Diga conmigo, firme. Y habla dos cosas, mire, vocación y elección. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Mire, aquí Pedro nos está dando, Pedro que le falló al Señor,
Pedro que se hundió tratando de caminar sobre las aguas. Yo creo que Pedro es un buen ejemplo para seguir consejo de él, ¿sí o no? Pedro, que es un hombre que tenía unas características que Jesús le dijo: no, ustedes tres son los hijos del trueno, ustedes, qué bárbaro, ustedes tienen un ADN diferente de todos los demás discípulos. Pedro fue el que negó a Jesús, cierto, pero fue el que después le dijo a Jesús: sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y Pedro, muchos años después, nos está escribiendo en la segunda epístola de Pedro, nos está declarando diciendo: porque hermanos, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, ¿cierto? Ahora, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando tenemos la palabra vocación? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Cuando usted dice: bueno, es que él tiene una vocación ¿para qué? Para cantar, para servir. Él tiene corazón de médico, de enfermera, ¿verdad? Tiene esa vocación, ¿verdad? Yo me acuerdo que desde chiquito todo el mundo quería ser médico, ¿verdad? Pero se cortaba el dedito, le salía sangre y se desmayaba, ¿verdad? Todo el mundo quería ser médico, pero probablemente no tenía esa vocación para hacerlo, ¿cierto? Mire, la palabra vocación en el diccionario Strong es la palabra klesis y significa vocación, pero en estado de un llamado, en un llamamiento. Cuando hablamos de vocación estamos hablando de un llamamiento. Usted dice: oh, es que fulanito tiene ya el don, tiene madera, decimos, ¿verdad? Tiene madera de músico, ya eso ya lo trae incorporado. Él desde chiquito andaba ahí viendo, tratando, ayudándole a sus compañeritos. Él desde chiquito agarró la pelota y que ya tiene esa vocación, ¿cierto? Es como un llamamiento. Vocación es igual a un llamado. Pero la otra palabra que nos dice Pedro en esta mañana de que debemos de ser firmes, la otra palabra es elección, ¿cierto? Vocación y elección. Y elección nos habla específicamente de tomar decisiones, de saber elegir, ¿cierto? Usted puede decir: bueno, yo conozco gente, no sé usted, pero yo tuve varios compañeros que se dedicaron a la administración, a las ventas, a un montón de otras cosas, pero que eran unos mecánicos frustrados. Les encanta la mecánica, nunca estudiaron nada, pero ellos le desarman, le arman y ellos saben absolutamente de todo. Y usted decía, y mis compañeros me decían: mira, allá está Jorge, decía, eso es un mecánico frustrado. ¿Qué mecánico nos perdió la humanidad? ¿Verdad? Probablemente tuviéramos ya la primera fábrica de carros hondureños, marca hondureña. Pero ¿por qué? Porque le fascina, porque se levanta temprano todos los días. Su carro estaba impecablemente limpio, el carro nunca le fallaba nada, no le goteaba ninguna gota de aceite. ¿Por qué? Porque es su vocación, aunque en su elección dedicó a hacerse otra cosa, ¿cierto? Hay gente que dice: no, tiene para músico. No, pero de músico no vas a vivir, no vas a comer, ¿verdad? Que estudie otra cosa, arquitecto, medicina, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, Pedro nos dice que debemos de estar firmes en nuestra vocación y nuestra elección. Y mire, la palabra de Dios en Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Se puede imaginar? Hoy presentamos a Diego Andrés y él ya tiene un propósito. Nada en el Señor sucede por casualidad, nada sucede ahí al azar. El Señor no tira los dados y dice: bueno, a ver qué me sale. No, Él tiene un propósito. Su vida y mi vida tiene un propósito. Y por eso Él determina una vocación, y es su tarea y mi tarea ver de qué manera tomamos la decisión. El Señor le dice: antes de que tú me conocieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, antes de que nacieses, yo te había santificado y ya te había dado la vocación, el don, el llamamiento, que es vocación, el llamamiento de ser profeta a las naciones. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Aunque usted no se alegra mucho por eso, ¿verdad?
hay que estar firmes en nuestra vocación. Diga conmigo, vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, dice Pedro, no caeréis jamás. Miren que nos está diciendo Pedrito, un hijo del trueno, uno que tenía la vocación. ¿Cuál era la vocación de Pedro? ¿Ah? Era un pescador. Era un pescador. Pero él tuvo, la palabra dice, ya se lo voy a leer, Vaya conmigo Mateo 4, por favor. Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. ¿Sí? ¿Lo tiene? Libro de Mateo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Pescadores. Y les dijo, escucha lo que les dice Jesús: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la vocación de Pedro? ¿Cuál era la vocación de Pedro? Ser un pescador, ¿cierto? Y Jesús le dice: venid a mí y yo voy a hacer. Siempre vas a seguir siendo un pescador, pero ahora ya no de peces, ni de barracudas, ni de, ¿verdad?, de tilapias, ni nada. Ahora vas a ser un pescador, pero un pescador de hombres. Amén. Dice, sigue diciendo: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Puede ver aquí la vocación y elección? Pedro pudo haber dicho: no, ¿qué es eso? No, si yo lo que quiero es seguir pescando, y aquí tengo mi atarraya y mi red y la ¿cómo se llama esa? El anzuelo, ¿verdad? Yo muy poco soy para la pesca. La vez pasada lo que pesqué fue un resfriado. Ahí Pedro dice: ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Ahí podemos ver la vocación y la elección. Pedro tomó la decisión, tomó una decisión, eligió seguir. Al instante dejó de ser un pescador común y corriente, un pescador de peces, y se convierte en un pescador de hombres. Amén. Amén. Entonces, con esta breve introducción de bolsillo, quiero que vaya conmigo de nuevo a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, versículo 1. Dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Usted ha alcanzado por el Jesucristo al Señor? Entonces esta palabra es para usted. A los que habéis alcanzado por justicia a nuestro Dios. Dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Diga conmigo: fe. Versículo 2: gracia y paz os sean, ¿qué? Multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mire, a mí me llamó la atención que dice: gracia y paz os sean multiplicadas, pero lo dice multiplicadas en el conocimiento de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: que Dios le dé cada día, cada vez más gracia y paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia es la influencia divina sobre tu vida, sobre el corazón. Es el reflejo de tu vida, es el favor de Dios. A la gente te va a decir: oh, qué leche tienes, hermano. No es leche, es la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Por qué teníamos 10, 25 candidatos y te escogieron a ti? ¿Sabes qué es? Es la gracia de Dios sobre tu vida. Eso es gracia. Y la palabra paz, ¿verdad? Ya nos decía la hermana Rita ayer, la palabra shalom significa de confianza, de prosperidad. Pero también nos está hablando de ¿qué? Nos decía ayer que todas las deudas son canceladas. Habla de paz. Ahora, la gracia y la paz son multiplicadas, es multiplicada directamente proporcional a la medida que crece tu conocimiento en el Señor. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Le estoy diciendo que uno por uno es uno.
¿cierto? Gracia y paz se multiplica a medida que su conocimiento del Señor va creciendo. Si usted está en el nivel primero, pues 1 por 1 es 1 y se queda en 1. Pero si usted va al segundo nivel, pues ya es 2, ya es 3, ya es 5. Y se va a ir multiplicando la gracia y la paz a medida que su conocimiento con el Señor va creciendo. Amén. Lo dice la palabra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Hay gente que quiere que la gracia y la paz le multiplique como que si fueran intereses, ¿verdad? Y usted no hace absolutamente nada. No funciona así. Crece de acuerdo a su conocimiento en el Señor. La Biblia dice que, hablando de la dedicación del bebé ahora, que Jesús crecía en gracia, en conocimiento del Señor, así como crecía en estatura. Así como iba madurando y creciendo, ¿verdad? Y dejó la lechita, ahora va a tener algo ahí un poco más, una papita, ¿verdad? Y ahora, así de esa misma manera, entonces la gracia y la paz, dice, del Señor nos dé, lo multiplique a medida que crece el conocimiento de Dios y de Jesús. Cuando usted y yo empezamos a conocer cada día más a través de su palabra, a través de la oración, entonces la gracia y la paz os son multiplicadas. Amén. Versículo 3, y me encanta el 3. Me encanta el 3, dice: como todas las cosas, digo amigo, todas las cosas. Mire, yo busqué todas porque yo tenía un diccionario ahí, diccionario Carlitos Martínez, decía que toditos es para ti, hermanitos, todo lo que tú queritus. Pero todo significa absolutamente todo, es cualquiera, significa cada uno, significa todas las cosas, significa toda clase, significa de toda manera. Y Pedro dice, como todas las cosas, diga, levante su mano derecha conmigo y diga, todas las cosas. No, pero usted diga como que, todo está ahí, está el paquete ahí, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas. ¿Cuántos pueden decir amén? Todas las cosas. ¿Qué necesita usted hoy que no tiene? Que no lo tiene porque no lo pide. Porque la palabra dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Con su divino poder, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Así dice la versión, la palabra de Dios para todos. Ahora, hay dos elementos muy importantes. Ya establecimos que la palabra todo significa todo. Todo. Yo le conté ayer el testimonio de mi casa. Yo quería una casa, pero no tenía tanta fe. Y le dije, bueno, Señor, tu palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no han sido dadas. No es que Dios te lo va a dar. No es que Dios te dice, bueno, sí. No. Es que ya ha sido dada. Amén. Es que ya. Esto es como el testamento. Es como el heredero que, aunque sea niño, es dueño de todo, pero es niño y usted no le puede dar una tarjeta de crédito, no le puede dar un vehículo, no le puede dar nada. Aunque él sea el heredero de todo, pues todavía no lo disfruta porque en realidad no puede hacerlo, ¿cierto? Pero la Biblia, pero ya le entregaron eso. No es que se lo van a dar, es que es de él. Aunque él no lo administre hoy, pero es de él, ¿cierto? Es de él. Y la Biblia dice entonces que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No es que Dios te las va a dar, no es que Dios ya me lo dio. Mira, yo por eso voy delante del Señor y voy como soy hijo y como soy heredero. No dice, no, es que mi papi ya dijo que lo hiciera. Es que mi papi ya me lo dio. Aunque no lo tengas hoy, aunque no sé cómo va a pasar, pero yo vengo a reclamar lo que es mío. La Biblia dice que usted y yo somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas sus bendiciones. Amén. Ahora, hay dos cosas aquí. Dice que pertenecen a la vida y número 2, a la piedad. Hay dos elementos importantes. Y cuando hablamos de la vida, Jesús nos dice en Mateo 6:25,
Jesús nos habla en Mateo 6:25 y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice Jesús, Mateo 6:25 dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, que no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta Jesús. ¿Acaso no valen ustedes más que unos pajarillos? Aunque sean los Angry Birds, ¿verdad? Vale mucho más. Y Jesús está diciendo: eso es la vida. Por eso cuando Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida, y Jesús dice: ¿qué pertenece a la vida? Bueno, pertenece el comer, el beber, el vestir, el tener alimento, el tener un techo. Todas esas cosas pertenecen a la vida, ¿sí o no? Jesús lo está diciendo. Y Jesús dice: miren las aves de los cielos, que no siembran, que no cosechan, que ni siquiera recogen en un granero para decir: voy a tener esto guardado cuando venga el invierno. No. Y dice: y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. Si Dios tiene cuidado de unos pajarillos, ¿no va a tener cuidado de ti? La vida propiamente dicha se conforma de todas esas circunstancias, vicisitudes que pasamos. La vida consiste en tener papá, mamá, hermanos, en ir a la escuela, en los vecinos, en el trabajo, en la iglesia, en nuestros hermanos de la fe. De eso hablan en la vida, en fin, en lo que necesita usted para poder vivir, para poder existir, para poder sentir. Y ahora el otro elemento habla de la piedad. La piedad es la vida espiritual. Un hombre que es pío, ¿verdad?, es un hombre que camina por fe y en el espíritu. Por el contrario, un hombre que es impío, ¿cierto?, el otro lado de la moneda, es una persona que no le presta atención, que no tiene ni siquiera temor de Dios, que no reconoce a Dios como su Señor y como su Salvador. Así que son innegablemente dos cosas que nos preocupan. Yo soy padre, soy esposo, tengo trabajo, tengo una vida por vivir, ¿verdad? Todavía tengo un diente de leche ahí, estoy jovencito, la vida es complicada, tengo que vivir también en santidad, en pureza, tengo que apartar tiempo para orar, para la búsqueda del Señor, para leer la palabra de Dios, tengo que ayudar a los necesitados, orar por los enfermos. En fin, eso nos habla de la vida y la piedad. Así que definimos la vida como las circunstancias y contingencias, como las dificultades, las obligaciones, también las oportunidades, las pruebas, las luchas. Esa es la vida. Lo que usted y yo constantemente pasamos día a día, ¿cierto? Lo que usted y yo constantemente necesitamos. El día de mañana usted va a llegar y ¿verdad? Antes le tenía miedo a la oscuridad, ahora le tengo miedo al recibo de la energía eléctrica, ¿verdad? Y le va a llegar un recibo de energía eléctrica. De eso se trata la vida, ¿sí o no? La vida se trata de que, ¡oh, qué rico! Me voy a tomar un chocolate, ¿verdad? Y si usted lo disfruta, de eso se trata la vida. La vida se trata de abrazar a sus hijos, mire, ahorita que lastimosamente, ¿verdad?, no lo pudimos captar, ¿verdad? Pero yo le estoy cantando a Diego Andrés y el niñito sonriéndome. Y el niñito está todo así, como que sí sabe. Claro que sí sabe. De eso se trata la vida, ¿verdad? Las madres dicen: ay, no, que yo no duermo, que estoy aquí, pero mire, que tengo una vida caóticamente hermosa. Pero ¿sabe qué? De eso se trata la vida. Amén. Y la Biblia dice que todas las cosas que tú y yo necesitamos para esa vida ya nos han sido dadas. Claro que sí. Ya está la provisión, ya está ahí. Y la piedad la definimos entonces como nuestra parte espiritual con Dios, con su iglesia. Son 2 de 3 elementos que nos preocupan a nosotros. Mire, nos preocupan en primera instancia con quién me voy a casar. Número 2, de qué voy a vivir, ¿sí? Con quién me voy a casar. Y la otra parte habla de
de matrimonio, de trabajo, y la tercera parte de ministerio. La Biblia dice que nos han sido dadas por su divino poder. Efesios 3:1-3 dice, usted me va a decir, pastor, pero a mí cuando me lo dieron, que yo no tengo el recibo, yo no tengo la factura para ir a reclamarlo. Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y yo le he comentado, la oración es la única arma, es la única forma de que usted puede convertir una bendición espiritual en algo tangible y físico, y algo que usted lo puede utilizar hoy en su vida. Dios ya me bendigo espiritualmente, y qué bueno, qué rico, excelente y todo, pero la oración transforma algo espiritual en algo que usted lo pueda tener algo hoy y usarlo hoy. Amén. Amén. Así es la palabra de Dios. Dios ya puso la provisión. Dice la palabra que todas las cosas que usted y yo necesitamos para la vida y la piedad ya nos han sido dadas. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y solamente decimos, Señor, aquí vengo, aquí estoy. Señor, tú sabes, necesito un trabajo, necesito un empleo, quiero emprender esto, necesito un vehículo. Señor, tú sabes, Señor. No lo voy a usar no, lo voy a usar para servirte. Voy a bendecirte con mi vida, con mis bienes aún, Señor. Y entonces el Señor dice, hey, allá está el carro que tenían allá guardadito, que lo tienen, ¿verdad? Que todos los días lo lavan los ángeles. Mándenselo, por favor, porque lo ocupan allá. Lo ocupa Jason, lo ocupa Jorge, lo ocupa Marco. Eso es la palabra de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y dice la otra parte, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. A mí me llamó la atención esto, que Él te llamó por su gloria y excelencia. Dios no te llamó, Dios no te dio todas las cosas que tú necesitas para la vida y la piedad, para vivir una vida mediocre. No. Él lo hizo para que seas para su gloria y excelencia. Diga conmigo, excelencia. Dios no te llamó para ser uno más. Dios ha puesto dones y talentos en tu vida que son únicos y que son irrepetibles. Hay cosas que tú tienes que no tengo yo, que no tiene nadie más. Hay dones, hay talentos, hay propósito en tu vida que no lo tiene nadie más, que solamente tú lo tienes y lo vas a cumplir en la tierra. Amén. Hay personas que yo jamás voy a conocer, que yo jamás voy a tocar. Hay personas, no, imposible. Pero tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes oportunidad, tú tienes tiempo y ocasión para tocar vidas que probablemente yo jamás voy a conocer. Amén. Y Él lo hizo para su gloria y para su excelencia. Él te quiere dar una vida, y no una vida cualquiera. Dice la palabra que Él quiere darte una vida, y una vida en abundancia. Él quiere que seas cabeza y no que seas cola. Él quiere que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Él dio lo mejor por ti y por mí. Así que démosle lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros años, de nuestro esfuerzo al Rey. Amén. Versículo 4. Siempre en 2 de Pedro 1:4. Por medio, dice, de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando usted dice la palabra preciosa? Es un superlativo, ¿cierto? Si usted le dice, mira, ¿verdad? Y cuando andábamos en tiempo de conquista y colonización, ¿verdad? Usted decía, no, es bonita. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba, verdad? Cuando Jorge miraba pasar a Clara y decía, tum, 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 para el corazón. Ya no decía, qué bonita. Ya no decía, no. Decía, se le ponían así grandotes los ojos, ¿verdad? Decía, es preciosa. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Dios nos ha dado preciosas, o sea, lo mejor de lo mejor, lo superlativo, preciosas y grandísimas promesas. No son promesas de políticos en campaña, ¿verdad? No.
Dios realmente sí cumple. La Biblia dice que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. No es algo que usted decía, ay, bueno, está bien. No. Es lo mejor de lo mejor, el superlativo, preciosas y grandísimas promesas. Y 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros y para la gloria del Señor. Hay una canción, hay un himno ya un poco ya old fashion, ¿verdad? Yo me lo aprendí porque obviamente yo nací en el Evangelio, ¿verdad? Que dice, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Oh, qué bonito canta. Grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes. Diga conmigo, participantes. La palabra participante en el griego ahí habla de ser socio, habla de ser compañero, habla de ser cómplice, habla de que usted no va a ser espectador, va a ser participante. Diga conmigo, participante. Oh, eso me encanta a mí. Mire, yo no sé usted, pero a mí me gusta más que ver partidos, me gusta más jugar. ¿O usted no? Oh, yo miro y digo, oh, no, yo también, yo creo que yo la he hecho, ¿verdad? Y aunque ocupe un tanque de oxígeno ahorita para seguir jugando, pero a mí me gusta más jugar que ver. ¿O usted no? ¿Ah? ¿A usted le gusta que le cuenten y que digan, viera qué bonito el concierto y que lo detallen? ¿O a usted le gustaría estar ahí enfrente y que no se lo cuente nadie y usted, wow, aquí estoy? ¿A usted quiere que le diga, mira, te mando una foto de la Torre de París? ¿O usted quiere estar ahí, verdad? ¿Qué le gusta más? ¿Qué parece usted que es mejor? Ser participante, ¿cierto? Ser participante. Y la Biblia dice que usted y yo vamos a llegar a ser participantes. Yo me voy a poner la camiseta del Señor. No me lo van a contar, no lo voy a ver por televisión, lo voy a ver vivir en vivo y en directo y a todo color. Participantes de la naturaleza divina. Oh, mire, yo no sé si usted no se emociona por eso. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo le pregunto, ¿qué es la naturaleza divina? ¿Qué cree usted que puede ser la naturaleza divina? Cuando hablamos que decimos, no, es que así es su naturaleza. Hablamos de forma de pensar, hablamos de la manera de que lo caracteriza, hablamos de la forma de actuar, ¿cierto? Así él es por, déjalo que así es él por naturaleza, ¿cierto o no? Y cuando hablamos de la naturaleza divina, entonces estamos hablando de la forma de pensar, de la manera que lo caracteriza y de la forma de actuar de Dios. Y Dios dice que usted y yo vamos a ser participantes de la naturaleza, de la forma de pensar, de la manera que caracteriza y de la forma de actuar de Dios. Amén. Y yo me pregunto, pero ¿cómo siendo humanos podemos ser participantes de la naturaleza divina? Vaya conmigo a Romanos 4, por favor. Romanos 4, 17, 18. Romanos 4, 17 y 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Y se acuerda que Abraham no tenía ni hijos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Abraham ya pasaba, ya no era la tercera edad, yo creo que era la cuarta edad, ¿verdad? Ya Abraham y Sarita ya dijitas, ¿verdad? Y dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La naturaleza de Abraham no le permitía tener hijos.
pero él creyó y fue partícipe de la naturaleza divina, esa que llama las cosas que no son hoy como si fuesen. Él llamó que fuera sano lo que estaba enfermo, que fuera libre lo que estaba cautivo, que él llama abundancia donde había escasez. Eso es participar de la naturaleza divina, la forma de pensar, la forma de actuar, de cómo Dios lo hace. Y Dios nos está invitando a usted y a mí a formar parte, a ser partícipe de la naturaleza divina. Versículo 5, sigo en 2 de Pedro. Vosotros también poniendo, ahí viene nuestra parte ahora, ¿verdad? Todo el Señor, Dios nos dio todas las cosas que necesitamos para la vida, para la piedad. El Señor te dice: vas a formar parte de mi equipo, vas a formar parte de ser partícipe de la naturaleza divina. Pero dice, ahora Pedro nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Diga conmigo, toda diligencia. Toda diligencia. Yo le pregunto, ¿quién lo va a poner entonces? Es tarea tuya y tarea mía. Dios no lo va a poner. Yo no lo puedo poner por usted. Es su tarea y es mi tarea poner toda diligencia. Diga conmigo, diligencia. Diligencia significa velocidad, rapidez, prisa, prontamente. Es ser solícito, es ser pilas, no ser un pan sin sal. No, es ser solícito, poner toda diligencia. Dice, por esto mismo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pedro nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Y en Corintios nos dice: yo puse el fundamento. Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero dice, cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Quién lo va a hacer? ¿De quién es la tarea entonces? Mire, si el Señor nos ha puesto todas las herramientas, todas las cosas que usted necesita para la vida, para su trabajo, para sus estudios, para sus hijos, para la casa, todo. Todos los pagos, todas las cosas que usted necesita para la vida y todo lo que usted necesita también para vivir una vida espiritual, una vida en la piedad, para servirle al Señor, para trabajar en su obra, para tener ministerio en el Señor. Todas esas cosas que usted necesita para la vida y la piedad ya nos han sido dadas. El Señor dice: ya está todo eso, está la provisión, ahí está, aquí está tu paquete, aquí está tu combo, ya está todo listo ahí. Ya está todo esto ahí. Y además de eso, el Señor nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Y también dice el Señor: yo los hago participantes. Van a jugar al lado mío, van a tocar al lado mío. Ustedes no van a ser espectadores, ustedes van a ser protagonistas. Amén. El Señor nos arma todo el paquete, todo el combo, pero ahora viene su tarea y mi tarea. Dice: poniendo nosotros cada uno diligencia, con el mismo concepto que habla Pablo también en Corintios, que él pone el fundamento, pero es tarea suya y tarea mía cómo vamos a sobreedificar. Porque es cierto que el fundamento es importantísimo, pero ¿qué pasa si usted viene y pone fundamento y no vuelve a poner un solo bloque más? ¿Va a haber casa? Hasta ahí llegó todo. De hecho, ni se va a dar cuenta la gente. Va a crecer el monte y ni siquiera la gente se va a dar cuenta que allá hay un buen fundamento. ¿Por qué? Porque nadie siguió sobre edificando. Amén. Usted puede tener un buen fundamento. Y esa es la tarea que el Señor nos da, con su fe, con todas las cosas que usted necesita, con grandísimas promesas, con siendo partícipe de la naturaleza divina. Pero es su tarea y es mi tarea cómo sobre edificar. Ya está el fundamento y yo voy a empezar a poner la primera hilera de bloques. Así que dice: poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Recuerda que la fe es lo primero que Pedro habló en el versículo 1. Porque ustedes han alcanzado la misma igualmente preciosa fe, dice en el versículo 1. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿cierto? Está el fundamento, pero dice el versículo ya 6.
Versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. Diga conmigo, virtud. La palabra virtud es la palabra que habla acerca de hombría, habla de valor y también habla de excelencia. ¿Sabes por qué? La fe es la base de todo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por la fe es que usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sin fe es imposible. Es imposible. No hay nada espiritual que usted y yo tengamos sin fe. Aunque sea la mitad de una semilla de mostaza, pero tiene algo de fe. Amén. Algo, todo, la base es la fe, es el fundamento, es la fe. Y Pablo dice, añadid a vuestra fe virtud. La fe es obtenida únicamente por Dios. La fe es un don de Dios y a quien Él quiere, Él la da. Y nosotros tenemos que ir añadiendo a la fe virtud. Aquí cuando se refiere de añadir en griego, esta palabra significa literalmente proveer y suplir, pero darlo no como aquí te doy, aquí te doy un poquito nada más, no. Y eso es la palabra añadir en griego, proveer y suplir en abundancia. Así que cuando Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, nos está hablando de 7 elementos importantes que necesitamos usted y yo añadir y sobreedificar a nuestra fe. A la fe virtud, y la palabra virtud, yo le comenté, habla de hombría, habla de valentía, habla también de excelencia. Y esta valentía es la que te permite a ti y a mí que seamos osados, que seamos arriesgados, que nos atrevamos a hacer cosas que antes no las podíamos hacer. Mire, yo no sé usted, pero antes me daba, así como el chapatín, ¿verdad? Me daba cosa, ¿verdad? Orar por enfermos. Porque yo decía, ¿y si no se sana? ¿Y sabe qué? Un montón no se sanaron. Sí. ¿Y sabe qué? Un montón en vez de sanarse se iban directo para el cielo. Pero se iban bien confesados, ¿verdad? Se iban con el Señor en su corazón. Pero esa virtud, esa valentía es lo que Pedro dice: Maestro, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Esa excelencia, esa virtud es la que tenemos que añadir a nuestra fe. Ser arriesgado, ser osado. La Biblia dice que usted y yo vamos a hacer proezas en el Señor. Y no depende de usted, no depende de mí. Es que el Señor lo va a hacer a través de usted y de mí. Sí. Es nuestro deber agregar esta virtud, la valentía a nuestra fe. Esa valentía viene de creerle a Dios, de confiar en la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que dice la palabra del Señor. Cuando añadimos valentía, cuando decimos, yo no sé, Señor, qué vas a hacer, pero yo aquí vengo en tu nombre, en tu nombre. David dijo, tú vienes a mí con palos, con lanza, jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No tenía que ver solamente con una valentía secular. No, es que la valentía es que David estaba agregando virtud a su fe. Él sabía con quién él iba. ¿Sí o no? Él sabía con quién él iba. Ahora, es diferente que usted diga, no, yo soy valentón, pero no va con el Señor. Bueno, ahí a ver cómo le va. Pero que necesitamos agregar virtud a nuestra fe. Porque la Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué pasa? Que digo, no, Señor, yo iba a cantar y anduve cantando todo ese mes allá en San Francisco, cantando que Dios hace cosas nuevas, que Dios es increíble, que Dios pronto saldrá a la luz. ¿Y qué pasaba? Que entonces yo no le creía a Dios. Y yo decía, haces cosa nueva y Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. Y ¿sabe qué? Pasaban cosas nuevas, pero en mi vida digo, bueno, y Señor, ¿y ahora cómo me regreso? Ay, ya me voy a quedar mojado aquí. Pero cuando agregamos virtud, hombría, cuando agregamos valentía, la palabra valentía, entonces nos arriesgamos a creerle a Dios. Le decimos, Señor, aquí estoy. O haces algo o haces algo. O abres el mar en dos, porque aquí están los filisteos persiguiéndome. Aquí no tengo nada más a quien acudir. Pero sigue diciendo el segundo
ladrillo, el segundo línea de ladrillos, a la virtud, ¿cómo dice? Conocimiento. La palabra conocimiento, la palabra gnosis, y habla de ciencia, habla de conocer. La palabra conocimiento nos habla de que nosotros necesitamos adquirirla mediante un estudio. Es el conocimiento de la palabra de Dios lo que nos da el entendimiento y la sabiduría para dirigirnos en nuestro caminar. La palabra dice que es lámpara a nuestro camino. Usted quiere tener conocimiento, usted quiere sobreedificar y adquirir conocimiento, además de fe, además de virtud, poner conocimiento, estudie la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lámpara a nuestro caminar. Mire, los fariseos tenían mucha palabra, pero no la practicaban. Y el verdadero conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a tener una vida que nosotros podamos darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Todos somos llamados a añadir nuestra fe, el conocimiento. Número 3, al conocimiento le añadimos el ¿qué? Dominio propio. Y habla de templanza, habla de continencia. Dominio propio literalmente es contenerse o abstenerse, es llevar una vida disciplinada. Y aquí muchos es donde fallamos. Es bueno recordar que esta cualidad se nos pide que nosotros la tenemos que agregar. El Señor no va a poner dominio propio en tu vida, ni en lo que está edificando en tu vida. No, es que usted y yo necesitamos diligentemente poner dominio propio. Dios nos da el poder de su Espíritu Santo para vencer las tentaciones, pero usted y yo somos los responsables de huir de la tentación. Amén. Pablo le dijo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No se puede huir si no se tiene dominio propio. No se puede. Cuando habla de dominio propio es de decir: stop, hasta aquí nomás. Esto sí me conviene, esto no me conviene, esto sí me edifica, esto no me edifica. Otros viven presos. Hay gente que vive por miedo, que por miedo no hace nada. Recuerda cuando hablamos que el temor lo paralizaba. Josafat dijo: no, vienen 3 naciones contra nosotros, pero el temor no nos va a paralizar. El temor nos va a llevar a doblar rodillas delante de nuestro Señor. Otra gente vive presa bajo sus pasiones y sus deseos, y lo que ellos le dicen, eso lo obedecen. No tienen voz propia. Dios manda tener una vida disciplinada, una vida con dominio propio, una vida que usted pueda decir: no, esto sí, esto no me conviene, esto no lo quiero para mi vida. En muchísimas ocasiones me ofrecieron beber, me ofrecieron fumar. En muchísimas ocasiones yo le dije: no, gracias, paso. ¿Tienes Coca-Cola? Sí, pero con... No, solita. Hay que tener dominio propio. Amén. Número 4, al dominio propio le agregamos el ¿qué? Paciencia. Habla de constancia, habla de resistencia, pero ¿sabe qué? Lo habla, dice, una resistencia con esperanza, una resistencia con alegría. Ser paciente no es estar esperando 3 horas a que lo atienden, y cuando me atienden usted explota y dice: ¡ah! No, eso no es ser paciente, porque usted puede esperar las mismas 3 horas y cuando lo atienden dice: hola, ¿cómo está? Sí, ay, perdone que lo tengo esperando. No se preocupe, ¿verdad? Son 3 horas perdidas de mi vida nada más, ¿verdad? Pero usted está paciente. Amén. Eso es. Usted puede seguir, usted pudo esperarla al mismo tiempo, pero usted responde de manera diferente, ¿verdad? No sea como la persona que decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya, no aguanto, ¿verdad? Dámela ya, que ya no soporto, ¿verdad? Eso no es ser paciente. Y la Biblia dice que debemos de agregar al dominio propio, usted y yo agregamos paciencia. La paciencia nos habla también de perseverancia. Como yo sé que Dios está actuando a mi favor, yo me mantengo paciente. Yo sé que Dios lo va a hacer. No sé cómo. Yo sigo caminando, yo sigo creyendo, yo sigo confiando que Dios lo va a hacer. Amén. Recuerda cuando hablamos hace 2 domingos hablamos de Josafat. El Señor les dijo: paraos y ved la salvación que yo les voy a dar. Ustedes no van a tener que hacer nada, solo miren.
Sí, número 5, a la paciencia agregamos piedad. Y esta palabra piedad es la palabra eusebia y habla de temor de Dios. La piedad es nuestra actitud hacia Dios. Ser piadoso es vivir en reverencia y lealtad al Señor. Una persona piadosa es una persona que ama a Dios, que busca su gloria por encima de todo, y que es terrible ver a hombres con falsa piedad, como dice la palabra, que va a haber gente que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El cristiano que practica la piedad está plenamente consciente de que la presencia de Dios está con él. Que no dice, ay, ahorita no me mira nadie, ¿verdad? Ahorita sí voy a ver, ahorita sí voy a hacer lo que, ¿verdad? No, el cristiano que sabe que la presencia de Dios lo acompaña en cualquier lugar, en cualquier momento, es una persona que no lo tienen que estar viendo, que se comporta de la misma forma en público como lo hace en privado. Amén. Versículo 6. A la piedad, afecto fraternal. La palabra fraternal es la palabra Filadelfia y no el queso, Filadelfia. Y habla acerca del afecto entre nosotros. Habla literalmente, hermano, del amor entre usted y yo. El amor entre los hermanos. Jesús dijo que el mundo nos va a conocer como sus discípulos si nos amamos unos a otros. Una persona que vive sirviéndole al Señor nunca le va a hacer daño a un hijo de Dios, ni de palabra, ni de hechos. Amén. No, mire, no sea como el fariseo, que el fariseo tenía mucha palabra, mucha Biblia, pero cuando llegaba a orar decía, ay, gracias Señor que yo no soy como esta chusma, ¿eh? No tenía afecto fraternal, amor fraternal. No amaba a su vecino, no amaba a su prójimo. Probablemente tenía fe, probablemente tenía virtud, probablemente tenía conocimiento, probablemente tenía dominio propio, porque decía, yo ayuno, yo hago aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿sabe qué? No tenía amor fraternal. Está enfermo fulanito, vamos a visitarlo, vamos a verlo. No, decía, no, ay, que se quede. Sí, total, eso anda dando. Nosotros tenemos que mostrar afecto fraternal, amor fraternal. Tenemos que amarnos como Cristo nos ama. Ese afecto fraternal se traduce en perdón y en tolerancia. Número 7. Y al afecto fraternal, ¿qué le añadimos? La palabra amor es la palabra ágape. Y es la palabra que significa literalmente un festín de amor, una fiesta de amor. La Biblia nos habla que el amor es el vínculo perfecto. Cuando demostramos que realmente tenemos amor, es como dice la palabra de Dios en Mateo, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, que no veo, y aborrecer a mi prójimo, ¿verdad? Que lo veo todos los días y que me cae gordo. Eso no es amor. La Biblia dice en 1 de Juan 4 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Termino ya diciendo, versículo 8 de 2 de Pedro, porque si estas cosas, ¿qué cosas? La fe, el amor, la virtud, paciencia, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, el afecto fraternal, el amor, porque si estas cosas están en vosotros, digan conmigo, en vosotros, y no solamente están así como que dice, bueno, yo tengo un poquito, no, dice, y abundan, digan conmigo, abundan. Si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11, léalo conmigo por favor. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo va a entrar usted al cielo? Por la puerta amplia,
generosa. No va a entrar así de panzazo, ¿va? No va a entrar así como, ay, entré, ¿verdad? Y me depilaron las piernas porque, ¿verdad? Casi no entro, ¿va? No, dice, va a entrar de una manera amplia, nos va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Póngase en pie, por favor.